Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez, te doy la bienvenida una vez más a Reflexión Pastoral. En esta oportunidad quiero hablarte acerca de la importancia de no abandonar el llamado de Dios y no modificar la asignación que Dios te ha puesto para que sirvas en la obra del ministerio. Así es. Y quiero empezar leyendo el pasaje bíblico de 1 Corintios capítulo 9, desde el verso 20 al 22. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no andando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Qué interesante la forma tan gráfica y descriptiva en que Pablo nos cuenta cuál ha sido su experiencia ministerial. Es importante que recordemos que Pablo es el apóstol de Jesucristo y luego de su conversión recibe una asignación y primero Pablo va a los judíos y luego a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación y a ganar almas para Cristo. Luego, Pablo recibe una asignación para ir al contexto de los gentiles. Y es ese mismo Pablo que va a los gentiles a predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación y a ganar almas allí. Pablo está haciendo una descripción muy gráfica de cómo ha sido su caminar y cómo de manera estratégica Dios lo ha llevado a enfrentar los desafíos de su llamado y asignación, contextualizando, ¿verdad? La forma en que él presenta el evangelio según las diferentes audiencias. Él está hablando, yo, aunque ando bajo la ley de Dios y sometido, ¿verdad? Bajo la ley de Cristo, me presento delante de los judíos como una persona que anda bajo la ley. Y hablo en su lenguaje, hablo y me comporto, ¿verdad? Como si fuese un judío bajo la ley, con tal de poder entrar al escenario y poder por lo menos presentar el evangelio de salvación y ganar a algunos de ellos. Es la misma experiencia con el pueblo gentil. ¿Qué estamos diciendo? Pablo ha sido capaz de discernir, número uno, su llamado, predicación del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Número 2, su asignación. Fue asignado tanto al pueblo judío como también al pueblo de los gentiles. Y frente a esas dos realidades, Pablo, sin dejar de cumplir su asignación y su llamado, sigue predicando el evangelio en ambas audiencias, tomando en cuenta la audiencia y el contexto. Y mire qué bonito lo expresa el mismo Pablo. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esos son los sacrificios que nosotros tenemos que hacer con tal de poder seguir respondiendo al llamado de Dios y a la asignación que Dios nos ha puesto, ¿verdad?, en las manos. No podemos cometer el riesgo
de abandonar nuestro llamado y modificar nuestra asignación si el contexto cambia. He visto hombres y mujeres que Dios ha llamado como profetas, evangelistas, pastores y maestros, que por una circunstancia de la vida, su situación cambia y altera el estado y la forma en que han venido respondiendo al llamado. Por ejemplo, si eres una persona llamada como evangelista, recibiste esa asignación de parte de Dios, pero has estado sirviendo como evangelista en los últimos 10 años, haciendo campañas evangelísticas, cruzadas evangelísticas a nivel de la comunidad donde vives, a nivel de la iglesia, a nivel del país, de algunas provincias e incluso a nivel internacional, pero una circunstancia en tu vida altera tu estilo de vida y de repente ya no puedes hacer esas campañas evangelísticas como solías hacerlas. La tendencia del ser humano es, lamentablemente, es a cuando ve el cambio del contexto, a abandonar y a sentirse, ¿verdad? No capaz de poder hacer una adaptación basado en el discernimiento que Dios le pueda dar para seguir respondiendo al llamado. Y muchos abandonan el llamado porque sencillamente no pueden seguir ejerciendo el llamado como iniciaron a hacerlo o como usualmente lo han venido haciendo. Y yo quiero decirle que eso es un grave error, porque Dios es soberano, Dios es versátil. Si Dios permite que acontezca una circunstancia, una situación que altere nuestro estilo de vida, Dios está consciente de que Él nos está demandando de que sigamos respondiendo a su llamado a pesar de, y está listo para darnos a nosotros la información necesaria y el discernimiento para ver de qué manera en esos cambios, en ese nuevo contexto, frente a esa nueva realidad, podemos seguir respondiendo al llamado y asignación que Él nos ha hecho. A Satanás le encanta ver que los hombres y las mujeres de Dios, frente a los cambios, abandonen el llamado o frente a los cambios modifiquen la asignación que Dios le ha dado sin consultar. Recordemos que si Dios nos hace un llamado y nos hace una asignación, Él también nos va a dar los recursos y también la forma. Es decir, nos va a dar el qué, el cómo y el con qué. Y si nosotros hemos visto y hemos discernido que ha cambiado el contexto, debemos ir delante de la presencia de Dios a preguntar respecto a si ha cambiado el contexto, si ha cambiado mi estilo de vida y realidad por alguna circunstancia. Puede ser hasta un tema de salud, puede ser un tema económico, puede ser un cambio de realidad familiar, puede ser la pérdida de algún tipo de recurso, de equipo, de facultad, no importa. La condición o la causa que genere la modificación del contexto y de tu realidad, lo que hay que ser sabio, yendo a la presencia de Dios, pidiéndole que Él nos diga si ese qué y ese cómo y ese con qué ha cambiado y cómo, de qué manera nosotros podemos seguir respondiendo al llamado y a la asignación con las nuevas informaciones que Él pueda sugerirnos
pueda darnos para implementar. Pablo no dejó de predicar el evangelio de Dios y de salvar almas estando en el contexto de los judíos o cuando hizo el cambio al contexto de los griegos. En ambos espacios, él permaneció firme en su llamado, firme en su asignación. ¿Qué hizo Pablo? Aprendió por el discernimiento que Dios le dio a adaptar la forma, ¿verdad?, de cómo iba a cumplir su llamado y asignación, adaptar la forma al grupo y al contexto. Pero esta forma no la adaptó humanamente, sino que buscó el discernimiento de Dios para ello. Por supuesto, el éxito que nosotros podamos tener a nivel de nuestro llamado ministerial va a depender de cuán vinculados a Dios y cuán dependientes seamos de Dios para ir descubriendo en el camino cómo podemos ir, ¿verdad?, frente a los cambios de los tiempos, frente a las modificaciones que se hacen en cuanto al contexto, cómo podemos ir siendo nosotros, ¿verdad?, intencionales, cómo podemos seguir siendo responsables y cómo nosotros podemos seguir siendo obedientes en medio de los cambios. Mi consejo en este día es que cierre los oídos a las voces que quieren hacerte soltar la mano del arado. La mies es mucha, pocos son los obreros. Y hay que seguir orando para que Dios añada obreros a su mies. Pero necesitamos también que la gente que Dios llamó, porque las calificó y las capacitó, entiendan que Dios es capaz de comprender los cambios, porque muchos de ellos Él los genera. Y aún generando esos cambios, lo que Él quiere probar en nosotros es la fidelidad al llamado y a la asignación. Ojo con esto, muy importante. Si una situación ocurre en tu vida que altera tu estilo de vida de tal modo que altera la forma en que tú has venido a responder al llamado que Dios te ha hecho y a la asignación que Dios te ha hecho, ojo, puede ser Dios que haya generado en su soberanía esos cambios para probar tu fidelidad, para probar tu obediencia, para probar tu constancia. Así que hoy te animo en el nombre del Señor a que no abandones tu llamado y tu asignación. No lo sueltes. Si hay que cesar en algún determinado momento, tampoco te sientas culpable, porque muchas veces hay cosas que Dios quiere enseñarnos, trabajar en nuestras vidas, reenfocarnos basado en sus tiempos que van evolucionando y en las necesidades que tiene el reino, y según Él va avanzando en su obra, ¿verdad? Él mueve sus recursos, utiliza sus recursos, los refresca, los recapacita y los llena. Y a veces Dios permite también circunstancias que hagan posible el que sus siervos y sus instrumentos pues puedan hacer un alto para lograr recargarse, restablecerse, hacer cambios y modificaciones, reinventar, ¿verdad?, desde la perspectiva de Dios, esa forma de respuesta ministerial, ¿verdad? Y muchas veces Dios pues da esos tiempos, hace alteraciones y cambios y permite esos tiempos para fortalecernos, nutrirnos, capacitarnos más y también llenarnos. Así que es tiempo de reconocer que la venida del Señor está a la puerta y que hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres que puedan
ser vasos e instrumentos útiles para toda buena obra en las manos del Señor. Y que la mies es mucha, y que los campos están maduros, y que hay que ir a la siega, hay que recoger porque Jesucristo está a la puerta. Pero si nosotros no cuidamos, ¿verdad?, de nuestras vidas y de nuestro llamado y de nuestra asignación, fácilmente podemos tirar la toalla frente a un cambio de contexto o de realidad. Y mire, es lastimoso porque cuánta culpa se siente o cuánto vacío se siente, o quizás en algún determinado momento cuánta frustración puede llegar una persona a sentir cuando no tiene la capacidad de discernir cuál es el cairo de Dios para su vida, según el llamado ministerial, la asignación ministerial y los tiempos de Dios, ¿verdad? Y los cambios y los avances que Dios está teniendo. Yo siempre es intencional y es muy claro y es muy directo, pero necesitamos agudizar el oído espiritual para escuchar a Dios hablar en medio de los tiempos y reasignarnos, quitarnos cargas, quitarnos responsabilidad o hacer nuevas asignaciones o reasignarnos cosas que quizás en el pasado hayamos descontinuado por las mismas circunstancias de los cambios. Así que yo te animo en este día a que antes de sentirte frustrado porque ya no estás haciendo la obra del ministerio como solías hacerla, antes de sentirte culpable o sentirte fracasado, que tú vayas a la presencia de Dios y le preguntes, ¿cuál es el cairo tuyo para mí ahora? Estoy en un tiempo para recargarme, para fortalecerme, para aprender y modificar la forma, ¿verdad? El cómo tú me has pedido servirte. Si este es ese momento, dime. Ahora, según los cambios de mi realidad, de la realidad del contexto donde estoy ahora, ¿cómo quieres que yo reinvente la forma en que te he estado sirviendo o en la que te voy a servir? Esta es una oración sabia. Esto es una oración que le garantiza a Dios no perder el recurso, ese recurso que Él ha llamado, calificado, ha formado y ha equipado para su servicio. Dios te bendiga, te abrazo. Nos vemos en un próximo video de reflexión pastoral.